Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este nuevo seminario de Living. Para mí es realmente un gran placer que haya aceptado nuestra invitación para participar en este ciclo Belén de la Hoz. Bueno, la voy a hacer una breve presentación, aunque creo que en esta institución todo el mundo la conoce. Bueno, Belén es jefa del servicio de alergología de nuestro hospital. Completó su formación en la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo su doctorado en medicina y además también tiene el diploma de metodología en investigación. Bueno, tiene una carrera científica pues muy extensa y muy brillante, ya lo sabéis, muchos proyectos, publicaciones, ha participado coordinando muchos congresos de distintas sociedades de alergia. Y luego, desde el punto de vista de gestión, pues ha sido sugerente del hospital. También forma parte de la comisión de formación del instituto. Y bueno, pues qué más decir, guías prácticas, publicaciones, muchísimas cosas. Y nos va seguro que dar un seminario muy interesante. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Elena. Eso es cuestión de la edad, nada más. O sea, eso es así. Bueno, yo estoy encantada de poder estar en este foro. Creo que es uno de los foros más importantes que tiene Ulicis, la posibilidad que tiene, ¿no?, de contar nuestras investigaciones más allá, ¿no?, de lo que podamos ver en publicaciones, etcétera. Bueno, este, como todos los trabajos, es un trabajo de conjunto, es un trabajo que lleva bastantes años, llevamos en ello, en este tema, y bueno, pues es en representación de nuestro grupo de investigación, ¿no?, de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas dentro de Vigisis, pero que a la vez hay otros muchos grupos que han colaborado, así como otros hospitales. Y sin más, vamos a empezar. Ven, ¿Ahora? ahora, Ah, ¿qué? Perdón. Deberíamos empezar. Ahí está. Bueno, quería poneros en contexto, ¿eh? Yo fundamentalmente, bueno, soy un clínico y entonces, bueno, pues me gusta empezar a pensar que todo lo que hemos estado desarrollando tiene que tener una traslación hacia el paciente. ¿Y cuál es el problema que tenemos, no? Pues porque la alergia a los alimentos, ya os digo que es una enfermedad muy frecuente, cada vez más frecuente. Y no solamente es que más frecuente en prevalencia, en incidencia, sino que las reacciones son más graves. Además, hay unos fenotipos clínicos muy diferentes, es decir, hay pacientes que son leves, moderados, graves, y hay un curso dinámico de la enfermedad, particularmente con estos dos alergenos que vamos a hablar, que es la leche y el huevo. ¿A qué me refiero con un curso dinámico? Pues que hay una historia natural del paciente en el cual, sin intervención, consiguen superar su alergia, consiguen volverse lo que nosotros llamamos tolerantes, ¿no? Son pacientes que se han sensibilizado, han tenido reacciones alérgicas, pero que con el curso del tiempo y con un tratamiento de evitación consiguen tolerarlo, ¿no? Pero hay otros que no. Hay otros que llegan incluso a la edad adulta siendo alérgicos y con reacciones más graves. La mayoría de estas reacciones son mediadas por anticuerpos IgE, son mediadas por anticuerpos de IgE frente a proteínas alergénicas, ¿no?, de los alimentos. Hay otros mecanismos, pero fundamentalmente cuando hablamos de alergia a los alimentos estamos hablando de alergia por hipersensibilidad tipo 1, es decir, que es la inmunoglobulina IgE. ¿Qué tenemos para el diagnóstico de estas enfermedades de alergia frente a diferentes alimentos? Pues fundamentalmente la determinación de esa IgE específica, tanto en sangre como en prueba cutánea. La prueba cutánea lo único es una prueba in vivo, ¿no?, en la cual lo que hacemos es que a través de una prueba cutánea se introduce un pelín de alérgeno dentro de la dermis del paciente, donde hay mastocitos y donde se produce una reacción de IgE específica frente a su alergeno y se puede observar una voz, ¿no? Eso es lo que habéis visto, o los que sois alérgicos, que es aproximadamente como el 10% de la población, pues os han hecho alguna vez las pruebas, ¿no? Pero el patrón de oro, el patrón realmente de oro sigue siendo la provocación. ¿Por qué? Porque sensibilizados hay muchos, pero realmente alérgicos hay menos. Y aquellos llamamos sensibilizados, pues son pacientes que tienen prueba cutánea y específica, pero que nunca han tenido una reacción. Es como les suelo decir yo a los pacientes: mire, es que su hijo ha comprado papeletas, y la compra de papeletas es sensibilizarse. Ser alérgico es tener ya la reacción, ¿de acuerdo? Y muchas veces esa sensibilización no quiere decir que siga siendo alérgico. Por eso la prueba de exposición es la prueba PRICEPS, ¿no?, la que nos da esa orientación de en qué punto de la dinámica del paciente estamos. Y si ha conseguido eso que os comentaba al principio, de tolerancia o no.
Por lo tanto, es importantísimo tener pruebas in vitro. La prueba de provocación, os podéis imaginar que no está exenta de riesgo. Le vamos a dar un alimento en el cual, bueno, pues de acuerdo a unos parámetros que más o menos tenemos en la clínica, nos equivocamos en un 75, en un 25%, un 20-25%. Y acertamos, según los parámetros que tenemos de la clínica, en buscar ese momento de hacer la provocación en un 75%, que está muy bien, pero que ese 25 o 20% va a tener una reacción cuando les pongamos. Por lo tanto, teníamos que mejorar, ¿no?, ese conocimiento de cuál es la situación del paciente. Y bueno, pues surgió, pues a partir del 2000, 2005, empezaron a darle una importancia a los epítopos de células B. Los epítopos, que vamos a pasar a la siguiente, de búsqueda de si verdaderamente el reconocimiento de esos epítopos nos podía servir para ayudarnos a la clínica. Yo, ¿por qué voy al revés? Ahí vamos. Es decir, los dos problemas que tenemos es curso dinámico, pruebas que no nos van a decir completamente la situación de tolerancia o no, y añado unos tratamientos. Para la alergia a los alimentos, hasta ahora lo que hacíamos es evitar. Los últimos 10, 15 años mejor, hemos conseguido los alergólogos hacer un tratamiento activo. Un tratamiento activo con inmunoterapia. Es decir, ya conseguimos que el paciente no vamos a dejarle esperar su historia natural, sino que vamos a introducir un tratamiento que es o bien inmunoterapia, en sus tres formas que tenemos, inmunoterapia oral, sublingual o epicutánea, y también ha entrado con mucha fuerza los biológicos. De hecho, el omalizumab, que es un biológico, actualmente ya está aceptado por la FDA como tratamiento de pacientes con alergia a múltiples alimentos. Y yo, pues, bueno, hoy sabéis que, si soy capaz, hoy sabéis que, bueno, pues el Cano llega a Nueva York. Y bueno, pues hace 2 o 3 años, y se ríe Ana porque conoce esta presentación, pero que a mí me gusta mucho, tardaron en dar la vuelta al mundo 3 años, los primeros. Nosotros llevamos como 10 o 12, que tampoco es ni nada la cosa, ¿no? Pero bueno, realmente nos pasa como a ellos y nos pasa como a todos los investigadores. Cuando tenemos algo de financiación, de dinero para técnicas y reactivos, no tenemos personal. Y cuando tenemos personal, nos falta. Ellos también, cuando tenían barcos y hombres, luego fueron perdiendo, ¿no? Pero fue una gran hazaña, no quiero decir que sea parecida a la nuestra, pero es un viaje largo, ¿no? Y es un viaje importante. ¿Y por qué? Bueno, pues en este dato tenéis un esquema de presentación. En esa primera etapa lo que teníamos que describir verdaderamente la identificación de los epítopos, ¿no? ¿Cuáles son los epítopos que verdaderamente dentro de la proteína son los responsables de las reacciones? Esos epítopos tienen una utilidad, tanto el diagnóstico, el pronóstico o para el seguimiento de estos nuevos tratamientos que tenemos en la inmunoterapia, y, por supuesto, lo que encontráramos habría que adaptarlo metodológica y tecnológicamente. Vale. Si empezamos con el primero, pues muy rápidamente recordar que en la hipersensibilidad tipo 1, los alérgenos, cuando estamos hablando de alimentos, fundamentalmente estamos hablando de proteínas que son, digamos, resistentes, no que digamos, que son resistentes al ácido, a la digestión natural y al calor. Al paciente le da alergia cuando come un huevo cocido o cuando come un alimento procesado. Por lo tanto, son probablemente epítopos, era nuestra idea que fueran epítopos lineales, ¿no? En los cuales la hija específica reconocía fundamentalmente a epítopos que estaban en la cadena de la estructura primaria. Mientras que se conoce que para los alérgenos respiratorios y algunos tipos de alimentos, verdaderamente lo que reconocen es el epítopo conformacional, es decir, cuando la proteína está en su estructura cuaternaria. Y bueno, pues en esta idea pensábamos que verdaderamente los epítopos lineales son los que podían darnos una cierta información. Bueno, pues la manera que teníamos de buscar hasta la llegada de estas tecnologías era dividir enzimáticamente, no se sabe por dónde, la proteína. Bien, con la llegada de los spots y fundamentalmente con los microarrays, lo que podíamos hacer es crear péptidos, ¿no?, de una proteína, dividirla en péptidos y esos péptidos colocarlos sobre una plataforma de microarrays. Y sobre ella, bueno, pues poner el suelo del paciente y luego revelar la
la reactividad que había. Últimamente se ha puesto en marcha un tipo de array, pero en el cual verdaderamente lo que podemos unir esos péptidos frente al bit, a unas bolitas, y igualmente juntarlo con el suelo del paciente y poder ver los péptidos que son reconocidos por la IG específica o por la IgG4 del paciente. Son tecnologías que, bueno, pues que han ido desarrollándose. La mayor parte de los que vais a ver de nuestros estudios, o todos, están creados ahí en el microarray. Y bueno, pues los microarrays nos han servido porque se pueden evaluar con mínimas cantidades de suero, pues un montón de, tanto en el caso de que fueran de péptidos, se puede hacer también con proteínas, y verdaderamente pues podemos ver diferentes anticuerpos, ¿no? La IgE, cómo se liga a la IgE específica a los diferentes péptidos, o cómo se liga a la IgG4. Y además, últimamente también lo que se puede, como es una matriz en la cual se puede pegar una célula, se ha trabajado en lo que es el BAT microarray, pegando basófilos de rata. Y bueno, pues es una respuesta que puede ser de utilidad para hacer un BAT, que es una test de liberación de basófilos en placa de microarray. Bien, la idea del péptido, o sea, la idea de transformar el epítopo, pues aproximadamente un epítopo de IgE, de célula B, tiene aproximadamente entre 8 y 15 aminoácidos. Luego nosotros pedimos péptidos que que compartan todos de 20 aminoácidos, que compartan 17 y 3 sean diferentes. Lo cual, para luego hacer el cálculo, verdaderamente en 3 péptidos debe comprender un epítopo. Entonces, esos péptidos se sintetizan y se van depositando, vamos a ir viéndolo. Los péptidos, por ejemplo, aquí tenéis la caseína, que se hace en 61 péptidos, la S2-caseína. Caseína es un alergeno mayor en las proteínas de leche de vaca. La beta-lacapa, con diferentes péptidos que están superpuestos, se sintetizan, se pegan en el microarray y luego se produce la lectura con el suero del paciente, que puede ser, dependiendo con qué lo revelemos, o IgG4 o IgE. Y la imagen que nos da es, bueno, pues estas placas, ¿no? Esta fluorescencia, ¿no? En la cual se puede ajustar mediante un cálculo con un Z-score, mediante un cálculo matemático y estadístico, podemos darle a esa señal de fluorescencia un número, ¿de acuerdo? Y lo que es positivo de lo que es negativo. Bien, pues con esta tecnología, nuestros primeros estudios fue decir qué pasaba con uno de los alérgenos importantes en los pacientes que tienen alergia al huevo, que es el ovo mucoide. Entonces, bueno, pues este fue un estudio en el cual, con 50 pacientes alérgicos y 10 controles, probamos a ver si era mejor hacer la librería de péptidos de 20 o de 15 de longitud. Y claramente teníamos una mejora de señal en los 20 aminoácidos. Y prácticamente en alimentos en que se realizan este tipo de estudios se utilizan los péptidos con 20 aminoácidos, ¿de acuerdo? Además, esto nos permitía... vale. Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo los pacientes alérgicos con 15 y con 20 aminoácidos, el reconocimiento era mejor y la técnica era mejor con los 20. ¿Vale? Bueno, pues en este punto, que no solamente estábamos nosotros, sino varios grupos trabajando, pues ya habíamos conseguido una metodología validada. Fijaros que la validación se hace en 2009. Bueno, pues teníamos datos, estudios observacionales, veíamos los pacientes de los controles y cuáles eran nuestras variables. Pues nuestras variables eran los péptidos que eran positivos, la intensidad por cada paciente, por grupo de paciente. Y también la respuesta que había frente a cada péptido en IgE/IgG4, el cociente IgE/IgG4. Se fueron desarrollando, ¿no? Igual que os hemos mostrado en nuestro estudio con el huevo, pues poco a poco se empezó a conocer los péptidos, los epítopos lineales de diferentes proteínas de alimentos, fundamentalmente de origen animal, pero también de origen vegetal. Esto lo recogimos en una revisión sistemática que realizamos, en la cual, bueno, pues aquí veis que
de cada alergeno, de cada alimento, tenemos las proteínas y de cada proteína sus péptidos lineales reconocidos. ¿De acuerdo? Bien, teníamos una librería estupenda, ¿no? Para ver en cada alimento, ¿no? Sus proteínas, qué reconocimiento había de esos epítopos lineales. Pero realmente nos faltaba una cosa. ¿Qué utilidad tenía esto, no? Teníamos que cruzar el Atlántico, ¿no? Y bueno, pues la manera que teníamos que hacerlo es, teníamos que diseñar estudios para poder decir esa utilidad que pueden tener tanto en el diagnóstico, en el pronóstico o en lo que iba a venir y estaba llegando, que era la inmunoterapia. Pues bien, realmente ahí lo que necesitábamos era pues cambiar un poco, ¿no? Cambiar las variables, por el momento son las mismas, es decir, luego lo que podemos ver es qué intensidad, cómo se reconoce la intensidad de péptidos por cada proteína y la intensidad y el número de péptidos que reconoce cada paciente. Pero además podríamos intentar buscar péptidos informativos, es decir, esos epítopos que nos dijeran algo, ¿no? Que nos dijeran verdaderamente una relación con la clínica. Lo que hayamos llamado péptidos informativos o péptidos biomarcadores, ¿no? Es decir, aquellos que verdaderamente significativamente tuvieran esa relación con la clínica. Y claro, que nos permitieran algún algoritmo de decisión. Pues bien, empezamos con algunos y os voy a mostrar algunos de los avances que hemos tenido en esto de relacionar cómo reconoce un paciente alérgico los epítopos, en nuestro caso a través de péptidos, que es lo que podemos hacer, los epítopos lineales, con la clínica. Este estudio se hizo por una persona que era una Ortega, ¿no? Inmaculada Cerecedo, que trabajó con nosotros y que hizo su estancia en el Mont Sinaí. La tecnología entonces estaba en Mont Sinaí, ¿eh? Esto que os estoy contando empezó en Mont Sinaí. Y ahí se hicieron los primeros arrays, pero los pacientes son Ramón y Cajal. ¿Y qué tenemos en estos pacientes? Bueno, pues mira, teníamos unos pacientes, lo que os he comentado antes, teníamos unos pacientes que eran, se decía, una provocación y veíamos que en esa provocación, desafortunadamente, ninguna de nuestras variables clínicas, la IG específica frente a leche, fundamental, nos servía para diferenciar aquellos pacientes que toleraban la leche y aquellos que no. Recordáis, sensibilizados frente a reactivos, ¿no? Es decir, los pacientes en este momento tenían 2 años, habían sido diagnosticados de alergia al año, bueno, a los 6 meses prácticamente, que es cuando se introduce las fórmulas adaptadas, y estos pacientes a los 2 años se les dividía, o sea, se les provocaba. Y veis que, bueno, pues no hay diferencias, ¿no? Ni siquiera en las reacciones que habían tenido. Y esta es una situación habitual, ¿no? Nosotros nos guiamos por la caseína, la IG específica frente a leche, la IG específica frente a la proteína de caseína, pero como os he comentado antes, nos equivocamos, ¿no? Por eso intentábamos ver qué papel tenían, bueno, pues este estudio que se hizo gracias a la colaboración de dos de bioestadística, tanto de Javier como de Alfonso, vimos que el cociente IgE, es decir, el reconocimiento de IgE y IgG4 en péptidos era diferente. Es decir, los pacientes reconocían si eran tolerantes diferentes péptidos que los pacientes que eran reactivos. Y efectivamente, estos eran las proteínas, sus aminoácidos, sus péptidos, en los que tenían diferencias los pacientes reactivos de los tolerantes. Es decir, teníamos una prueba de que verdaderamente podría ser un añadido para el diagnóstico. Algo diferenciaba claramente a los pacientes que iban a ser tolerantes de los que no, mientras que nuestros resultados clínicos no lo habían podido hacer. Bien, ese era un avance de diagnóstico, pero también nos interesaba ver el pronóstico. ¿Por qué? Porque claro, yo tengo un paciente que a los 6 años de vida, a los 6 meses se vuelve alérgico. Primera pregunta del padre, ¿y esto hasta cuándo es? Yo sé, por estudios de prevalencia, que el paciente, muchos a los 2 años van a tolerar, aproximadamente, ya lo veréis en este estudio, el 60%, pero me sigue dando un 40%. Y cuanto más pasa el tiempo, va a ir peor la cosa, porque las cosas malas nunca vienen solas. Cuanto más tiempo pase, más probablemente tienes niveles más altos de IgE específica y probablemente tengas menos posibilidades de tolerar. Y esa es la pregunta importante. ¿Y mi hijo qué le va a pasar? Y claro, le podemos decir, pues, bueno, vamos a ver, según tenga la IgE específica caseína o la IgE específica leche, podemos sospechar. Pero lo que queríamos ver, y esta es la primera vez, yo creo que es de los únicos estudios que hay publicados, en el que se sigue a una corte pediátrica, desde el primer diagnóstico, que es cuando se vuelve alérgico,
se le va haciendo provocaciones sistemáticamente a los 6 meses, a los 18, a los 30, ellos sí están estando sensibilizados, pero sabemos que en algún momento estos pacientes toleran, a pesar de su sensibilización. Se le hacía historia clínica, pruebas cutáneas con los alergenos, se le hacía una provocación oral y un test de calidad de vida, ¿no? Y además, en cada una de esas, igual que se sacaba la hija específica, perdona, frente a proteínas, se le hacía un microarray con los distintos péptidos de las distintas proteínas que hemos estado viendo antes. Bien, lo que os decía, este es el paciente en la visita cero, todos son alérgicos, evidentemente, por eso entran en el estudio. A medida que avanzan las visitas, los pacientes dejan de ser alérgicos. Es la tolerancia natural que tenemos. Y aquí veis hasta la visita 6, que el paciente ya tenía 54 meses, pues nos queda muy poquito, ¿no? Pero estos poquitos son los peores, ¿eh? Y yo le tengo que decir aquí al padre qué le va a pasar aquí, ¿no? O por lo menos eso es nuestro interés. Entonces, bueno, pues con esta población lo que podemos ver, yo no sé por qué diapositivas, que no sé por qué, bueno, se han perdido en el este. Bueno, ¿me creéis? Os podría enseñar cómo son las imágenes, pero en las imágenes lo que conseguimos son ciertos péptidos que son informativos porque lo reconocen un porcentaje, más del 75% de los pacientes. Con esos péptidos que son informativos, los combinamos con los criterios clínicos e intentamos buscar un modelo que explique mejor o que podamos ver cuál va a ser la probabilidad de tener esa alergia o de mantener esa situación de alergia a lo largo de los años. Aquí tenéis las variables que corresponden a ese modelo, las más importantes, por supuesto, la hija específica leche. Es un modelo, es algo que es innato, que conocemos perfectamente que la hija se relaciona con mantener la alergia, pero ayudan al modelo que el paciente tenga una sensibilización frente a determinados péptidos. Y esto es uno de los resultados que pudimos encontrar de predicción de tolerancia en el tiempo basal a los 6 meses. Bien, esta técnica igualmente lo aplicamos hacia la historia natural de huevo. Volvemos a tener los pacientes en la visita 1 alérgicos todos a huevo. Aquí las proteínas de interés son la específica, pentaclara, yema, ovoalbúmina y ovomucoide, y evidentemente los péptidos que se reconocen son tanto de ovoalbúmina como de ovomucoide, son lo que vamos a hacerlo, lo que se pone en la placa de microarray. En la ovoalbúmina con péptidos del 1 al 123, son proteínas más grandes, y el péptido ovomucoide del 1 al 57. Y aquí hay una característica, igual que en la caseína y sulfacciones, toda la caseína siempre es un alergeno que es que tiene una capacidad muy importante de resistir enzimas y de resistir, es decir, el paciente tiene alergia, esté casi en la forma que esté, incluso horneado. Aquí el ovomucoide es un alérgeno que verdaderamente sí que es resistente a la temperatura y a la digestión, pero la ovoalbúmina no. La ovoalbúmina es termosensible, no muy termosensible, pero termosensible. Entonces ahora os voy, si quiere esto funcionar, os voy a contar, ahora sí, ¿vale? Esta es la imagen que teníamos que haber visto antes, pero bueno, en la leche. Bueno, pues aquí tenéis en las diferentes visitas, ¿no? En las diferentes visitas, este es el mapa que nos da, el mapa que nos da cómo se reconoce, y era lo que os quería enseñar, mi cachis. Esto funciona. ¿Dónde está el punto? Bueno, no tocamos ya Streamlabs. Entonces, vemos que esto son los péptidos, tanto de ovoalbúmina como de ovomucoide, colocados en sección, y arriba tenéis los pacientes. Y este es el reconocimiento en hija específica de los diferentes péptidos. Veis que hay péptidos que reconocen la mayor parte de los pacientes, otro que es una franja negra que no se reconoce, y cómo esto va cambiando a nivel que va aumentando, que va pasando el tiempo. Siempre lo que queda aquí son pacientes que se mantienen como alérgicos, ¿de acuerdo? Y esto vale, y esto lo que tenemos, está en la imagen, y esto es con IgG4. Son pacientes alérgicos, su IgG es muy alta y reconocen péptidos lineales de la proteína de ovomucoide y ovoalbúmina con IgE. Con IgG4 reconocen muy poco. Se supone que la IgG4, el desarrollar IgG4 frente a una proteína y por tanto a los péptidos,
es una condición de que estamos mejorando, de que estamos volviéndonos más tolerantes. Por eso el reconocimiento, como veis, a la IgG4 se reconocen muy poquitos péptidos. Vamos a ver si esto quiere seguir funcionando. Bien, sigue funcionando. Esto, transcrito, ¿no? A puntuaciones, lo que tenemos es, fijaros, el ovomucoide, ¿no? El ovomucoide lo que tenemos es, aquí está en morado visita 1, lo que reconoce el paciente en la visita 2 y en la visita 3. Veis que hay zonas de la proteína que se reconocen y que se siguen reconociendo durante los 3 periodos. Son péptidos informativos, son péptidos que reconocen lo que he dado más del 75% de los pacientes. Luego deberían ser importantes. Y arriba, fijaros lo que tenemos, no tenemos nada, prácticamente un mínimo de reconocimiento. ¿Por qué? Porque la ovoalbúmina es un alérgeno que reconoce la estructura cuaternaria. En cuanto que lo quitamos, y eso lo vemos, ¿no? Los niños primero, primero toleran el huevo cocido, los hemos cargado la ovoalbúmina, y lo que queda, y solamente aquellos que verdaderamente no toleran el huevo crudo, son los que son ovoalbúmina positiva. Entonces, bueno, esto nos lleva a una situación en que verdaderamente los péptidos, que os quería comentar, verdaderamente los péptidos lineales son muy interesantes, pero para hacer un verdadero diagnóstico vamos a tener que contar siempre con los alergenos conformacionales. Bien, teníamos aquí los péptidos que podían ser informativos porque el 75% de los pacientes, y llevamos a cabo lo que estamos intentando hacer, que no lo hemos hecho, aplicar la misma metodología que os hemos comentado de buscar junto con la clínica aquellos péptidos que nos pueden ayudar a mejorar el pronóstico. Este es otro estudio que os muestro que es también de huevo y yo creo que es muy interesante, en el cual esto es una corte, también es una corte que nos muestra, las otras 2 cortes eran 2 cortes nuestras del Hospital Ramón y Cajal en compañía de otros hospitales de Madrid. Y este es un estudio que se hace sobre pacientes, una corte, que es una corte bastante famosa australiana, que es el Health Nuts, que lo que iba buscando esta corte es fundamentalmente la prevención, ¿no? Bueno, pues, la prevención de los pacientes con alergia a frutos secos, ¿no? Pero en esa corte hay un grupo de pacientes que eligen, que son grupos que están sensibilizados a la edad de 1 año al huevo, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho nosotros, ellos han cogido a los pacientes y nosotros hemos trabajado con su aspecto inmunológico. Lo que se ve a los pacientes, que son 133, es que al cabo de 4 años, en diferentes tiempos, lo que tenemos es, de esos 133, 32 siguen siendo persistentes, es decir, les hacen una provocación y a los 4 años siguen siendo alérgicos, y 101 son tolerantes. Como veis, la historia natural de la leche de huevo es bastante buena, pero sigo insistiendo, esos 32 que quedan, esos 32 van a ser los más complicados, ¿vale? Cuando buscamos las variables buscamos el modelo de predicción en T0 es al año de vida, es decir, cuando los pacientes ingresan en la corte, y cuál es su situación a los 4 años, que hemos visto que están divididos en tolerantes. Estas son las variables que entran y que son las variables significativas para este modelo de predicción de quién va a ser tolerante, y tenemos ahí, por supuesto, la IgE específica frente a huevo general, frente a ovoalbúmina y ovomucoide, GALD1 y GALD2, la prueba cutánea a huevo y una serie de péptidos que eran de los péptidos informativos y que verdaderamente entran, no solamente son informativos porque lo reconoce el 75% de los pacientes, sino que entran en el modelo. Es un modelo en el cual tiene aceptable sensibilidad, especificidad y buenos parámetros. Y fijaros, ¿quién sigue aportando mucho a estos modelos? Lo que nosotros llamamos clínico, ¿no? La IgE específica, a la proteína completa, la prueba cutánea, pero también nos entran los péptidos que hemos comentado y claramente mejoran ese modelo. El modelo en morado es el modelo que incluye esas variables y que, como veis en esta curva ROC, hombre, pues la prueba cutánea es de interés, es buena, tiene buenos parámetros, pero a cualquiera de ellos, es decir, a lo que nosotros utilizamos clínicamente, le da un valor añadido, mejorando la capacidad de detección, el modelo en el cual podemos incluir a los péptidos.
Es decir, que estos péptidos deberíamos empezar a medirlos en los pacientes alérgicos que nos ayudarían a definir en tiempo cero qué va a pasar a los 3 a los 4 años. ¿Vale? Bien, estamos en una utilidad, hemos visto el diagnóstico, es decir, cómo podemos utilizar el reconocimiento de péptidos lineales en la ayuda a los marcadores clínicos que tenemos para un pronóstico y un diagnóstico. Hay otros estudios que también lo hacen con la gravedad. Nosotros no tenemos ninguno de ellos, pero también está asociado a la gravedad. Es decir, reconocer más péptidos lineales en principio es más grave. Pero, bueno, pues está descrito en la literatura. Ahora también lo que sí que nos preocupaba y es en lo que nos hemos focalizado es ver qué pasa con la inmunoterapia. Es decir, con la inmunoterapia nosotros pasa lo mismo que con la historia natural. La inmunoterapia hay pacientes que van muy bien, es decir, que es muy eficaz y que logran tolerar el alimento y que además de ser eficaz es seguro, tienen pocas reacciones. Y hay otros pacientes que van fatal. Es decir, que no llegamos a la dosis, que tienen reacciones continuamente y que, bueno, pues verdaderamente es un problema. Y a priori, si antes os decía que con el diagnóstico y con el pronóstico teníamos teníamos dificultades con los elementos clínicos que podemos tener, con la inmunoterapia aún más vamos a hacerlo. No hay ningún marcador, antes os comentaba que la prueba cutánea, la específica, de la proteína completa no son de utilidad. Aquí realmente no son de menos utilidad. Y este estudio, pues también vuelve a ser el primero que se publica con inmunoterapia oral frente a leche de vaca en niños. Es un estudio en el que los pacientes fueron reclutados por el Hospital Clínico de Madrid y que, bueno, pues eran muy poquitos pacientes. Creo que esto es del año 15, pero se empezaba a hacer en el año, es que no tengo aquí el año, pero bueno, esto se había empezado a hacer mucho antes. Antes os comentaba que realmente no llevamos más de 10, 12 años con la inmunoterapia. Hasta entonces lo que se decía, el niño, pues que tolere cuando Dios quiera que tolere, ¿no? Y ahora no, ahora un niño que llega a los 4 años siendo alérgico, a ese niño se le empieza con cifras muy altas de G y con reacciones, se le empieza a poner, se empieza con la inmunoterapia oral, ¿no? Pero en aquel momento no, eran muy pocos pacientes lo que nos atrevíamos a hacerlo y este estudio se hizo, como te decía. ¿Qué se hacía? Pues con más de 4 años, ya hemos visto antes que con más de 4 años ya la probabilidad de llegar a tolerar es más baja. Igual que cuando tienes 6 meses, 0 a 6 meses es alta, perdón, de 6 meses al año es alta, cuando tienes 4 años es baja. Que tengan, por supuesto, alergia a las proteínas de leche de vaca, tener una provocación positiva para poder entrar en un estudio en el que se le da inmunoterapia oral. Y lo que hacíamos es, aparte de las IgE y las IgG4, en cada uno de los tiempos se hacían los microarrays. La inmunoterapia oral, que no me imagino, hay una parte rápida en que se le da al paciente, digamos, prácticamente cada semana se va subiendo, incluso cada 3 días, hasta que se llega a una cota, ¿no?, de tolerancia, porque suelen ser en la leche unos 200 centímetros cúbicos, y a partir, esa es lo que llamamos desensibilización, ¿no? ¿Qué hemos conseguido? Que el paciente tolere 200 centímetros cúbicos, otros se quedan más abajo, pero a partir de ese momento tienen que seguir tomando de una manera continua la leche, ¿no? Y entonces hace el seguimiento. Y lo que nos interesaba saber es cómo se cambia o cómo cambia el patrón de reconocimiento de péptidos a lo largo de esta situación, ¿no? Cómo cambia cuando llega la sensibilización o cómo cambian los diferentes momentos. Vale. Entonces, bueno, es una pauta en el cual, como veis, se hace lunes, martes, miércoles, jueves, y luego la segunda muy rápida, era una pauta muy rápida que utilizaban. Podemos utilizar diferentes pautas y ahí se mantiene la desensibilización. ¿Qué ocurrió con estos estudios? Bueno, pues que los 25 pacientes que entraron, pues los 25 llegaron a tolerar 200 centímetros cúbicos de leche, que era embriospirable. Entonces no podíamos encontrar diferencias entre unos y otros, pero sí podíamos encontrar en cómo habían llegado a esa desensibilización. Unos habían llegado con mucho tiempo, porque tenían reacciones, teníamos que volver a empezar o tenían que volver a empezar y clasificaron a los pacientes según el tiempo que tardaban y según la medicación que necesitaban. En bajo riesgo, moderado y alto.
en la clasificación del orgullo, pero era la que teníamos, ¿no? Y bueno, pues aquí volvemos a daros estas imágenes del reconocimiento de péptidos. Siempre en la parte de arriba tenéis aquellos péptidos que son, digamos, que son reconocidos por el 75% de los pacientes en los distintos tiempos, ¿de acuerdo? Perfecto, vale. ¿Y qué nos encontramos? Hombre, pues que había diferencias entre el reconocimiento de péptidos de los pacientes que eran de alto riesgo frente a los que eran de bajo riesgo o moderado. Es decir, había una clara diferencia de aquellos malos, de los que en la inmunoterapia habían conseguido la desensibilización, pero a base de pasarse semanas y dándole antihistamínico, corticoide, dándole medicación. Esto en IgE y desafortunadamente en IgG4 pues no se encontraron ninguna diferencia. Bien, de esto podemos, bueno, pues aplicando un análisis estadístico, encontramos que había 16 péptidos que los pacientes malos reconocían y que distinguían de los pacientes buenos y que nos indicaban que eran porque esos pacientes tenían un mayor número de reacciones. Y había otros 16 péptidos que eran a la duración. Me diréis, pues son variables que están ligadas, ciertamente. Por eso, bueno, pues, había también 5 péptidos comunes. Este set de péptidos que nos parecía muy interesante porque nos podía decir qué pacientes iban a ir bien o qué pacientes iban a tener mucho más dificultades, pues conseguimos una patente. Y la patente, no me preguntéis dónde está, porque está en el Valle de la Muerte. ¿Sabéis esto de las patentes que empieza aquí? Estamos todos entusiasmados, y ahora estamos pues intentando. ¿Qué pasa? Que realmente este tratamiento es muy sencillo, es darle leche. No es un tratamiento, no es un producto farmacéutico hiper maravilloso, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil encontrar una compañía que diga, pues usted vende leche, pues vende leche como quiera. No, yo no tengo un producto que puede mejorar esto. Y ahí andamos, ¿no? Entonces, si me preguntáis esto, ¿qué ha pasado? Pues realmente la idea sería, todo niño, podamos empezar con la inmunoterapia, hacerle un screening y ver qué péptidos reconoce y si reconoce esos péptidos, decir, ojo, que este va a ir mal. Bueno, esos péptidos, como antes hablamos de epítopos, realmente corresponden a epítopos de las diferentes caseínas, ¿vale? Y también en inmunoterapia, pues cosa de tiempo, comentaros este estudio, que este estudio es un estudio que tiene un diseño bastante complejo, pero que no vamos a entrar en ello. Son pacientes que entre 5 y 6 años, ¿no? Sí, entre 6 años, antes habéis visto que el español era de 4 a partir de los 4 años, en que tras una provocación, pues quieren buscar cómo mejoraría hacer un pretratamiento para la inmunoterapia luego oral. Bueno, nos importa poco. Lo que nos importa es que había unos criterios de eficacia y unos criterios de seguridad. Y en este estudio, bueno, pues dividen a los pacientes en esos 3 grupos, como siempre, escasísimo número de pacientes. ¿Me vais a contar? Pues sí, estos estudios, pues tenemos en un grupo 24, 22 y 22, ¿vale? Este estudio se ha hecho con niños en Inglaterra, en el Imperial College y en el Niño Jesús de Madrid. Bien, ¿qué es lo interesante? ¿Qué aportamos a esto? Pues bueno, ellos tienen sus datos de eficacia, etcétera, que aún están en ello, pero nosotros, independientemente de la inmunoterapia, lo que podemos encontrar, lo que está ensombreado, son péptidos que no cambian, no cambian en el conocimiento. Pero lo que a los 6 meses, ¿no? Se hace un estudio de 0 a 6 meses y esto lo tenéis de la segunda fase, que es hasta los 12 meses. Y lo que vemos en pacientes que son exitosos, que es número de 30, tenemos un número aceptable, no podemos verlo por grupo de inmunoterapia, sino simplemente cogiendo los 3 grupos, los que son exitosos, frente a los que no son exitosos. ¿Y qué nos encontramos? Pues veis, en redondito, en azul, lo que se regula hacia abajo, es decir, que se reconoce menos, y en rojo lo que se regula hacia arriba, es decir, se reconoce más. En triangulito tenemos a la IgG4 y en redondito tenemos a la IgE, ¿vale? Pues, ¿qué diferencias vemos? Bueno, pues los que van a ser los que van a ser exitosos,
Pues nos encontramos que la IgE a los 6 meses, más o menos, nos ha movido, quizá ha bajado un pelín, que es el punto en azul, los puntos en azules, pero la IgG4 pega un subidón, que es lo que nos interesa, porque realmente parece que la IgG4, el reconocimiento de IgG4, verdaderamente está modulando inmunológicamente y es de utilidad. ¿Qué pasa en los no successful? Pues lo que les pasa es que nos quedamos igual. Hay muy pocos péptidos que mejoren, que aumenten el IgG4, ¿no? Y la IgE tampoco se ve que haya ningún péptido que cambie. Cuando lo vemos a los 12 meses, ¿no? Tras el terminal de seguimiento, pues vemos que la IgE ha bajado, que es lo que nos interesa. Es decir, lo que interesa es que la inmunoglobulina Ig no reconozca tanto a la proteína y vemos que en el grupo de desensibilizados exitosamente ha bajado bastante, que no lo hace en los siguientes, y que la IgG4 pues sigue subiendo y en esta ocasión, a pesar de que está no es exitoso, pero la IgG4 ha seguido subiendo, pero la IgE no cambia, siguen teniendo una IgE alta de reconocimiento. Bien, esta era es una imagen muy bonita que lo que tendremos que hacer es unirlo con los criterios clínicos, etcétera, e intentar llegar a un modelo de pronóstico, ¿no? Que para eso tenemos a Sergio, que ahora os contaré el tema, ¿vale? Pero esto es un claro ejemplo de cómo el reconocimiento de péptidos varía inmunológico, o sea, ese reconocimiento inmunológico va variando de acuerdo a cosas que le pasan a los pacientes durante la inmunoterapia. Y clarísimamente esto también es en la seguridad. Había unos criterios también de pacientes que habían tenido una dificultad durante la inmunoterapia y como vemos también a los 12 meses, es cuando se ve clarísimo, tenemos a los pacientes que tienen bajo riesgo porque tienen pocas reacciones, ¿no? Y son reacciones muy bajas, vemos que se cumple una bajada de la IgE específica con un aumento de la IgG4, cosa que los pacientes que han tenido mayor número de reacciones, que han sido las reacciones más graves, pues no observamos. Bien, y esto es el primer paso, o sea, esta es la segunda, este es todo el trabajo que se ha llevado a cabo, ¿no? Para llegar a posicionarnos en una situación de entender que determinación de estos péptidos lineales nos pueden servir verdaderamente en la clínica, ¿no? Pero ¿y ahora qué hacemos? Porque hasta ahora todo es una metodología de investigación. Y todo eso ha sido progresivamente aprendiendo qué estadística y qué análisis podíamos hacer. Con lo cual estamos ahora en esta etapa, ¿no? Cómo adaptarnos metodológicamente, es decir, cuál es la mejor metodología, cuál es el mejor análisis estadístico y frente a qué y cuál es el mejor diseño, ¿no? Y tecnología, pues evidentemente tener un soporte, que no sea un soporte de investigación, que son los microarrays que utiliza Javier y Laura. Entonces, bueno, pues tenemos que volver a casa, ¿no? Ellos también volvieron a casa. Y volver a casa, pues significa que tuvimos la gran suerte de tener un investigo, ¿no? Es unas becas que se dieron. Nosotros estamos encantados con los 3 investigos que tuvimos 2 años. Ojalá pudiéramos tener, y uno de ellos es Sergio, que está aquí, yo lo presento, pero yo creo que los conocéis todos, que es parte de su tesis, y al desarrollo de esta plataforma que verdaderamente nos ha servido muchísimo para el análisis. A ver, esta plataforma la podéis encontrar será su tesis y la podéis encontrar, bueno, pues en esa dirección. No lo vamos a hacer porque lo hemos intentado antes y no podemos. Os voy a dar también lo que podéis ver en internet, pero que tampoco creo que yo pueda explicarlo muy bien. Pero, bueno, pues los datos, se puede hacer una entrada de datos, se pueden seleccionar los péptidos informativos de interés, se puede hacer a través de un Machine Learning cuáles son esos péptidos que están asociados a los modelos y, bueno, pues que hacen las imágenes que os hemos visto, pacientes y péptidos, los modelos, ¿vale? Y sobre todo una cosa muy interesante, te los va a colocar los péptidos, lo que os había enseñado yo antes manualmente, directamente en donde están dentro de la proteína. Así que, bueno, esto es todo lo que hace esa... Cualquier cosa le preguntas a Sergio, y que verdaderamente ha sido un paso fundamental para los análisis que os hemos estado contando. Y bueno, ¿qué pasa con la tecnología? Ya os he contado que tenemos la patente ahí. Bien, pues estas es las imágenes que nosotros dijimos. Dijimos, bueno, pues verdaderamente vamos a utilizar esos 27 péptidos que están dentro de la patente, ¿no? Pero claro,
27 péptidos son muchos, ¿no? Y necesitamos muchos cristales. Y entonces, pues, Javier lo que consiguió fue, bueno, pues no solamente cristales, sino membranas, ¿no? Y que se revelen como un ELISA. Eso la finalidad que tiene es que puedan ser leídos, ¿no? Con cualquier uno de los dispositivos que existen, pues prácticamente como nosotros, como un lateral flow, esto sería nuestro microarray puesto en una tira de lateral flow, que se pudiera hacer pues, con una mínima muestra de sangre y que se puede hacer en lo que se dice, ¿no? En un punto clínico, ¿no? En un punto de diagnóstico, ¿no? Y bueno, pues se han estado haciendo pruebas, ¿no? Para ver cuál es el mejor modelo que podemos tener. Y también una de las cosas que ya han hecho otro grupo con Cacahuete, el grupo de Imperial de Alejandra Santos, ¿no? Es coger esos péptidos que nosotros llamamos como biomarcadores para poder ponerlos en un ImmunoCAP, que es una plataforma comercial, que es lo que necesitamos. Necesitamos una plataforma que sea capaz de hacerlo siempre de la misma manera, validada, con buenas prácticas, etcétera. Es decir, buscar una tecnología que salte de la investigación a la clínica. Y entonces este es el ImmunoCAP, que es un ImmunoCAP que se utiliza para detectar hija específica. Las preguntas, Ana, por favor, es la responsable del ImmunoCAP, tanto de hija específica frente a la proteína completa, frente a la caseína, a los diferentes alérgenos de las proteínas, e intentar pegar ahí los péptidos, que sería una solución, ¿vale? Y, por supuesto, utilizar el Lumines, que es una tecnología ya también bastante desarrollada, que se ha desarrollado con péptidos y que es mucho más fiable. Bueno, aquí tenéis las ventajas y las ventajas y sobre lo que hemos ido trabajando. No hemos trabajado con el ImmunoCAP porque nos cuesta mucho con Thermo Fisher, Anita lo sabe, y con Lumines pues tampoco, pero todo lo demás lo hemos intentado, ¿vale? En este tiempo que hemos avanzado, bueno, como habéis visto, hemos avanzado mucho sobre el conocimiento, ¿no? Se ha mejorado mucho el análisis estadístico, hemos conseguido una plataforma que no solamente nos va a dar solución a nosotros, sino que puede ser utilizada para otros muchos estudios, ¿no? Que verdaderamente la determinación de Pito Postbay nos va a mejorar, nos puede mejorar la ayuda para decidir el diagnóstico, el pronóstico y la inmunoterapia, pero que evidentemente y que necesitamos incluirlos con una buena tecnología que sea precisa, necesitamos introducirlos en nuestro diagnóstico y en nuestro manejo de los pacientes, ¿vale? No nos podemos olvidar de que no vamos a solucionar todo, que tenemos epítopos conformacionales, ¿no? Y bueno, pues evidentemente esto, como siempre ocurre, pero que no es fácil, lo tenemos que valorar, ¿no? En vida real en un montón de pacientes, ¿no? Para que pueda ser. Así que nada, bueno, estos son todos los grupos que a lo largo de estos 10, 12 años han trabajado. Hemos podido conseguir esto gracias al ánimo de los investigadores básicos y de los investigadores clínicos, que como siempre es muy complicado, pero que ha sido una simbiosis que de la cual yo no puedo más que dar las gracias. Dar las gracias también tanto a la Comunidad de Madrid como al propio al Ministerio a través del CIS, ¿no? Que hemos sido entidades privadas que también han confiado en nuestro proyecto, y a estos grupos, ¿no? Por supuesto la unidad de microarray, que hemos acabado ahí pues discutiendo todos los días, lo cual está muy bien, ¿no? Pero el análisis, el grupo de alergia, por supuesto, pero también la unidad de bioestadística, biobanco, data science, al servicio de alergología en hospital, porque tanto facultativos, enfermería como residentes, y al servicio de inmunología, sin duda. Ana de Andrés forma parte del grupo de investigación, pero también facultativos y residentes nos han ayudado, sobre todo técnicos, nos han ayudado muchísimo, y a las entidades que también han confiado en nosotros. Y por uno, pues esto de la evolución de la alergia a leche y huevo, pues está basada en los niños alérgicos y sus familias. Pues muchísimas gracias.